No solo eso, sino que cuando se dieron cuenta de Jacobo, bueno, el Chelou es un libro, ya digo, fantástico, pero mete la pata hasta el fondo, en el sentido de que usa para traducir cosas del cristianismo, o sea, se quiere inculturizar tanto que usa palabras que tienen ya un fuerte significado neoconfuciano, que no cabe en el cristianismo. Y los jesuitas hacen lo mismo, y luego es lo que provoca la controversia de los ritos chinos. Entonces, los propios dominicos luego dieron marcha atrás. Las obras estas son pioneras y por eso son abiertas, pero luego echan marcha atrás y ya vuelven un poco más a la ortodoxia. Entonces, no creo que no hubo tantas ideas de, hablando de China, ¿no? Ideas de China que llegaran al mundo hispano por ese lado, por lo menos filosóficas, y lo contrario, pues bueno, el cristianismo sí, el Matteo Ricci y los jesuitas es una cosa absolutamente fantástica, pero finalmente los chinos se quedaron con la ciencia, pero desecharon la parte de la filosofía y la religión. Y en cuanto a Filipinas, ahí sí, pues Filipinas se occidentalizó, se hispanizó totalmente. Pero fue sobre todo en ese sentido, ¿no? De acá para allá, no tanto de allá para acá, podríamos decir, ¿no? En cuanto a la cuestión de la migración, la primera pregunta que me hiciste fue, recuérdame. Si existe alguna opinión de los humanistas en México en la conquista de Filipinas. Yo no conozco. Yo creo que sobre todo Alonso de la Veracruz recibía las cartas de Rada, pero que yo sepa no escribió nada sobre Filipinas, bastante tenía con escribir cosas sobre la Nueva España, ¿no? Ahí lo que son quizá un poco transmisores. Por ejemplo, la Carta de Cobo, no lo he nombrado, la Carta de Cobo de 1589 ha llegado a nosotros publicado en un libro que es la historia de la provincia de San Vicente, de Chiapas, bueno, de Guatemala y Chiapas, de Remesal. Antonio de Remesal, que fue un dominico, se dirige hacia el norte, bordeando Japón, luego ya a los 38-40 grados de latitud norte, ir hacia el este y luego ir bordeando la costa americana hasta Acapulco. Hay una polémica sobre la primacía del tornaviajes, si fue Urdaneta o alguien que llegó antes, Arellano, que salía en un barquito en la expedición de Legazpi, pero bueno, son polémicas, digo, ustedes tocan los historiadores, realmente no tienen tanta importancia. A lo mejor seguramente Arellano llegó antes, pero siguiendo una ruta que había sido diseñada por Urdaneta, con lo cual se puede decir que él es el que tuvo digamos, le podemos dar a él la primacía, ¿no? Bien. Les voy a hablar ahora del problema de la longitud, que es un problema científico. El punto fundamental sobre el derecho de españoles o portugueses a toda esta zona, que ya digo, era muy importante desde el punto de vista sobre todo económico y religioso, después voy a hablar ya más de los misioneros, tiene que ver con la posición geográfica, la longitud, o sea, saber dónde están situadas exactamente las Filipinas y las Molucas. En 1566, después de regresar Urdaneta a España, el rey Felipe II pidió a un grupo de cosmógrafos, la cosmografía, los cosmógrafos es como se conoce en la época a lo que hoy diríamos astrónomos y geógrafos también, ¿no? Su parecer, o sea, su opinión sobre la demarcación de Filipinas. El 8 de octubre de 1566, Andrés de Urdaneta, junto con otros nombres que tienen ahí, varios cosmógrafos,
firmaron documentos donde se señalaba que las Molucas y las Filipinas se encontraban dentro de la demarcación española según el Tratado de Tordesillas, el original, pero al mismo tiempo también formaban parte del empeño realizado al rey de Portugal en el Tratado de Zaragoza y por tanto en zona de influencia portuguesa. Es decir, esto no se discutía. El Tratado de Zaragoza establecía un meridiano en la mera zona, y entonces estaba muy claro que eso era parte de Portugal, pero claro, el rey de España podía devolver el dinero en cualquier momento y entonces volvía a recuperar su derecho si es que, según el Tratado de Tordesillas, pertenecía a España. Bueno, ellos llegan a la conclusión de que es así. Hay un parecer de Fray Andrés de Urdaneta. Yo estudié este texto de 1566, no voy a entrar en ello, pero bueno, en ese texto, según Urdaneta, desde luego las Filipinas quedan muy al oeste de la línea que separa la zona empeñada a los portugueses de la zona española. Por tanto, según ese tratado, los españoles no tienen derecho a establecerse en las Filipinas, por mucho que se hubieran establecido ya. Sin embargo, Urdaneta muestra que, según el original Tratado de Tordesillas, las Filipinas están dentro de la demarcación española junto con otras tierras todavía más al oeste. No solo Filipinas, sino también buena parte de China y de Japón están en la demarcación española. Esto es parte de este parecer. Esta tal línea nos muestra cómo en la demarcación de Su Majestad no solamente las islas de Maluco y las de Cebú y Filipinas entran, pero también la mayor parte de la isla de Borneo y un poco de la isla de Java, donde yo he estado con otras muchas islas. Entra la demarcación de Su Majestad lo más y mejor de la China, que en algunas cartas se nombra costa de la China y en otras costas de Cantón, que está en altura de 20 grados y cuarto escasos, o sea, latitud norte, con todo lo que prosigue adelante hasta lo último que se ha descubierto, con todas las islas que costea aquella costa y fuera de ella que están en la mar, que pertenecen a Su Majestad, especialmente la gran isla Longkor y las islas de los Lequios o Japones, con otras muchas islas que, aunque no las nombro aquí, están descubiertas. Que según eso, España tenía, la Corona de Castilla tenía derecho a todas esas zonas. Entonces, bueno, los cálculos que hace Urdaneta, él usa el meridiano de Toledo. Bueno, no les voy aquí. Básicamente, él llega a la conclusión de que Cebú está a 7 grados y 53 minutos al este del contrameridiano de Tordesillas. Si imaginan, el contrameridiano está hacia, digamos, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, con lo cual está dentro de la demarcación española según el Tratado de Tordesillas. Sería más o menos esto. Este mapa lo hice yo, entonces aquí se ve muy bien. Fíjense, estos son las Filipinas, aquí está Manila, aquí está Cebú, las Molucas son estas, parte de la actual Indonesia. Entonces, claro, el Tratado de Zaragoza establecía un meridiano a 17 grados al este de las Molucas, es decir, que más o menos iría por aquí. Con lo cual, estaba muy claro que Filipinas y Molucas era parte portuguesa. Pero, según el original de Tordesillas, este sería el contrameridiano. Y si se fijan ahí, China también, buena parte de la costa de China, y desde luego todo Japón también, sería parte de la zona donde podrían llegar los españoles. Les voy a hablar un poco del problema científico. Para situar un punto en una superficie tenemos que dar 2 coordenadas, y para dar un punto en el espacio 3, eso lo saben muy bien. Entonces, como la Tierra es una esfera, para situar un punto tenemos que dar 2 coordenadas. Hablamos de latitud y de longitud. La latitud es muy fácil de hallar, muy fácil. En cualquier momento, como la estrella polar, por ejemplo, está casi en el polo norte celeste, podemos medir la altura sobre el horizonte de la estrella polar y eso nos da la latitud aquí, por lo menos en el hemisferio norte. O también con un
palo en el suelo, un gnomón, se llama viendo la sombra del sol en los equinoccios, en los solsticios, en fin, es muy fácil. El problema está en la longitud, porque para hallar la longitud, este es un problema que se trata de un problema de diferencia horaria. Yo, ¿cómo podría hallar la longitud de San Luis Potosí con respecto a Zaragoza, que es mi ciudad? Bueno, yo podría llamar a mi mamá y le digo, a ver, dime exactamente cuándo se pone el sol allá en Zaragoza. Y entonces me llama a eso de las 12:45 de la tarde, hora de aquí, y luego me estoy ahí unas horas esperando y veo que aquí se pone a las 7:15. Entonces, esa diferencia nos marca como la circunferencia terrestre tiene 360 grados, el Sol avanza por encima de la Tierra 15 grados cada hora. Entonces, bueno, pues hago la multiplicación y ya sale pues 100 grados de longitud, algo así. Claro, en el siglo XVI no había relojes tan exactos, no había teléfonos, ni WhatsApp, ni nada. ¿Cómo se halla? Bueno, básicamente se desarrollaron dos grandes métodos. Uno es el método astronómico, que es comparar un fenómeno astronómico en dos lugares diferentes del planeta. Por ejemplo, un eclipse de luna. Un eclipse de luna, ya ven que se ve, empieza en un momento determinado, llega a la totalidad en un momento determinado. Si ese eclipse se ve a la vez en México y en España, pues luego se comparan la hora a la que empezó tal eclipse, la hora local, y así se puede saber, ¿no? O bien, pues la diferencia horaria simple. Si yo tengo un reloj bastante exacto, pues bueno, simplemente lo pongo en hora con el meridiano de Zaragoza. Cuando el sol está en lo más alto son las 12 del día y no muevo el reloj, me vengo en un barquito, bueno, primero por tierra hasta Sevilla, luego en un barco hasta Veracruz y luego a la Ciudad de México y luego a San Luis Potosí, tardo unos cuantos meses, pero si el reloj es bastante exacto, pues puedo tener la hora local en Zaragoza y compararlo con la hora local aquí. Serían las dos formas, ¿no? El método astronómico fue el que más se desarrolló al principio y es bueno para comparar las longitudes de asentamientos permanentes. De hecho, así es como se halló la longitud de las principales ciudades del Nuevo Mundo en el siglo XVI, sobre todo hallando a qué hora local se producían los eclipses de luna. Pero no es práctico para la navegación. Si yo estoy moviéndome y llego a unas islas y luego a otras en el Pacífico, no me voy a quedar ahí años y años a que haya un eclipse de luna que se vea a la vez en México, ¿no? La cosa se puso bastante seria y fue un problema político muy importante. A principios del siglo XVII, el Estatuto de Holanda, bueno, ya ven que en el XVII Holanda fue la gran potencia marítima y después ya Inglaterra, ofreció 25.000 florines a quien encontrara un buen método para hallar la longitud con aplicaciones navales. En 1762, Carlos II de Inglaterra creó el puesto de astrónomo real. En el 1714, ya en el siglo XVIII, creó en Inglaterra el Board of Longitude, que prometió 20.000 libras, o sea, premio muy alto, a quien resolviera de manera satisfactoria el problema de hallar la longitud en el mar. Y se crea el Observatorio de Greenwich, que es con el cual ahora todos usamos la longitud de acuerdo a este meridiano. Greenwich es un barrio de Londres, es un pueblito al lado de Londres. Sin embargo, el método astronómico nunca dio buenos frutos para hallar la longitud geográfica con fines náuticos. Al final, el que se llevó el premio, las 20.000 libras, fue John Harrison, que inventó un buen cronómetro de precisión, llamado número 4. Se desarrolló ya totalmente en el siglo XVIII. A finales de ese siglo, los relojes marítimos habían alcanzado una precisión que hacía que se adelantaran o retrasaran solo unos cuantos segundos en el transcurso de un viaje de varios meses o varias
estaciones. Esto ya lo usó el capitán Cook cuando se fue por ahí por los mares del sur y Australia, Nueva Zelanda y por ahí. Llevaba un reloj puesto en hora con el meridiano de Londres, de Greenwich, casi Londres, y luego pues bueno, podía comparar la hora local en Londres con la hora local donde estuviera, ¿no? En Australia. Entonces así ya se pudo hallar. Pero claro, finales del siglo XVIII. Tenemos que volver, estamos hablando de algo que ocurría 2 siglos antes. Esto es lo mismo que les he puesto antes, digamos. Cebú estaba situado, pues eso, al este del contrameridiano de Tordesillas. Ahí están las cuentas, voy a pasar equivalente al meridiano de... O sea, según el lenguaje actual, con la longitud según el meridiano de Greenwich, Cebú estaría situada a... bueno, la línea de Tordesillas es igual, ¿no? El hecho es que la realidad es que Cebú se encuentra en el meridiano 124 este, desde Greenwich, o sea, no al 140 como él habría supuesto, lo cual hace que se encuentre unos 9 grados hacia el oeste del contrameridiano de Tordesillas. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tienen un mapa que muestra, este sería el contrameridiano según los cálculos de Urdaneta y este el contrameridiano real. Claro, hay una diferencia de 16 grados. Pueden decir, es muchísimo. En realidad, 16 grados sobre 360 grados de la circunferencia terrestre no es tanto. Es menos de un 5% de error. Pero da la casualidad de que dentro de ese 5% de error están las Molucas, las Filipinas, China, o sea, toda la zona que les interesaba a los españoles. En fin, podríamos decir que Urdaneta, no lo he dicho, pero ahora enseguida les voy a hablar de otro misionero llamado Martín de Rada, que es el que hizo buena parte de las observaciones en Filipinas que dieron a Urdaneta los argumentos para todas estas cuentas. Y en el texto de Urdaneta dice lo siguiente: Fray Martín de Rada, sacerdote y teólogo natural de la ciudad de Pamplona, halló computando su cuenta hacia el poniente que hay 216 grados y 15 minutos de longitud, conforme a las tablas alfonsinas. Pero conforme a Copérnico, 215 grados y 15 minutos, que es menos 1 grado, de los cuales grados de longitud, sacados los 43 grados y 8 minutos son contenidos, quedan, según la cuenta de Copérnico, a quien esta cuenta se viene como más moderno. Entonces, Rada y Urdaneta están usando las tablas de Copérnico. El libro de Copérnico fue publicado en 1543, para que se hagan idea. 1543. Y durante décadas hubo toda una polémica en Europa. Y Galileo, las broncas que tuvo Galileo con la Iglesia son de 1632, 1633, mucho más tarde. Entonces, finalmente, Urdaneta y Rada utilizaban en los confines del mundo los cálculos de Copérnico, pocos años después de la publicación del De Revolutionibus, Ordine Celestum, que es el libro de Copérnico, el famoso, ¿no? Esto es muy importante y niega totalmente el tópico de la falta de ciencia en Asia Oriental entre misioneros diferentes de los jesuitas, que, bueno, podría haber empezado por ahí. Los jesuitas fueron los que primero llegaron a China, fueron los introductores de la ciencia europea en China, y se suele decir, y bueno, sobre todo por las broncas que luego tuvieron en China los jesuitas con los dominicos y los franciscanos, se suele decir, ay, es que los dominicos franciscanos eran pues eran no retrógrados, eran medievales. Bueno, estos agustinos ya ven que estaban a la última y estaban usando en el confín del mundo conocido libros pues publicados poco antes en Europa, ¿no? Y también niega el tópico del retraso del mundo hispano respecto a la corriente puntera en Europa. Ha habido, bueno, en España hubo hace décadas pues polémicas sobre hasta qué punto en el siglo XVI España
ya estaba muy por detrás de otros países europeos. Claro, a partir del 17, desde luego, sí que se quedó atrás, pero en el siglo XVI, desde luego, no. Bueno, la historia posterior, en 1568, el gobernador de las Molucas, Gonzalo Pereira, conminó a los españoles a retirarse de las Filipinas. No lo hicieron, mostrándose dispuestos a defenderse ante una eventual batalla, y tras el fracaso de la vía militar, los portugueses también intentaron la vía diplomática para afirmar su derecho sobre las Filipinas. En 1576, tras la petición del rey de Portugal, Sebastián I, el Papa Gregorio XIII creó la diócesis de Macao, con jurisdicción sobre China, Japón e islas cercanas. ¿Cuáles son las islas cercanas? Por supuesto, Taiwán, Japón, Molucas, Filipinas, toda Indonesia, todo eso, ¿no? El contraataque vino en 1578, cuando se creó el obispado de Manila. Recuerden que en aquel tiempo el poder temporal y el religioso estaban muy unidos, o sea que las disputas continuaron en el terreno diplomático hasta que Felipe II fue coronado rey de Portugal en 1582. Ya saben que durante 60 años estuvieron unidas las dos coronas, la de Portugal y la de Castilla y Aragón, ¿no? Finalmente, ambos reinos, España y Portugal, decidieron mantener el status quo. España se quedó en Filipinas de manera ilícita, porque nunca devolvió el dinero del empeño, con Manila como puerto de intercambio para las mercancías entre Asia, Europa y América, la ruta del Galén de Manila. Seguro que han oído hablar, voy a hablar un poquito más de esto ahorita. Y Portugal se quedó con las Molucas, las preciadas islas de la especiería, a las que habría tenido que renunciar si el rey de España le hubiera devuelto el dinero del empeño del Tratado de Zaragoza. Después de 1566 ya nunca se mencionaron los pareceres de los cosmógrafos, incluyendo el de Urdaneta, y tras la unión de las coronas de España y Portugal en 1580, la disputa dejó de tener sentido. Entonces, bueno, esta es un poco la historia, ¿no? No se crea, la conferencia no ha terminado, todavía nos queda mucho, porque vamos a hablar ahora de otros personajes, ¿no? Bueno, antes de eso, hasta ahora no hemos hablado nada de China, y vamos a empezar a hablar sobre todo de China, que es parte importante de todo esto. Ya les he dicho antes, les he anunciado que Filipinas fue considerada como una plataforma hacia un destino mejor. Y además es que en Filipinas, ya recuerden, llegaron en el 1565, los primeros años fue fatal. En los años 70 del siglo XVI, los españoles casi se mueren de hambre, digamos, los indígenas pues no cooperaban nada, y entonces los encomenderos actuaban brutalmente contra los indígenas, y luego los misioneros, que hasta entonces solo eran agustinos, pues no les querían dar la solución a los encomenderos, y entonces se montó ahí entre los encomenderos, los religiosos y los que iban al Legazpi y los posteriores, ¿no? Entonces decían, nos tenemos que ir a cualquier otro sitio, ¿no? ¿Pero a dónde? ¿A Molucas o a China? Además había otra cosa, y es que se consideraba Filipinas como las Antillas. Ya ven que las Antillas fueron el primer sitio donde se establecieron los españoles, y luego, bueno, pues se dio el salto al continente, a la conquista de México y de Perú, y entonces dijeron, pues Filipinas lo mismo, es como las migajas, es como el inicio, luego ya vamos a conquistar por ahí grandes reinos, ¿no? Pero había una indecisión inicial de Legazpi, que aparece en esta carta. Por ejemplo, escribió una carta al virrey de Nueva España en 1570, cuando llevaba 5 años. Ahí estaba situado en Cebú. Cebú era el punto principal. También querría estar cierto de la voluntad de su majestad si he de cobrar a Maluco, o sea, las Molucas, y lo que más le pertenece de aquella parte, porque para esto está más cómodo el asiento de Cebú que otro por la bondad del puerto. Pero si su majestad pretende que sus ministros se extiendan a la parte del norte y costa de China, tengo por más acertado hacer asiento en la isla de Luzón, de donde vino ahora el maestre de campo Martín de Goiti, donde descubrió en Puerto Cavite, aunque pequeño,
pero como para media docena de navíos, legua y media del pueblo de Manila, cabecera de toda aquella provincia, el cual y la gente que con él trujeron buen contento de la tierra, porque hallaron tierra que tiene oro y ropa y gente que lo defienda. Es decir, decía, ok, si nuestro objetivo es las Molucas, que era, ya digo, mi objetivo principal desde el principio, está bien quedarnos en Cebú. Pero si queremos ir hacia China, es mejor trasladarnos a Manila. Entonces, bueno, ustedes ya saben cuál es la respuesta. ¿Cuál es la capital de Filipinas? ¿Cebú o Manila? Manila. Entonces, finalmente ganó la opción de China, porque al año siguiente, en 1571, se trasladó el asentamiento principal de los españoles en Filipinas a Manila. Ahí en este mapa que he dibujado se ve, más o menos se ve mejor, Manila está muy fácil para ir a China, y Cebú, que está aquí, pues bueno, aquí están las Molucas. Entonces, pues, digamos, se trasladaron a Manila. Y ahí empezaron las relaciones entre los españoles y los chinos. Esta carta de Legazpi dice: viniendo el año pasado, 1571, esta carta es del 72, de Panaé para este río de Manila, en el camino, en la isla de Mindoro y en otras islas de su comarca, hay muchos indios chinos cautivos. Llamaban a los indígenas, a los chinos, indios chinos. Y muchas veces también llaman indios chinos a los propios filipinos, ¿no? Cautivos que los naturales los tenían por esclavos. Y pareciéndome coyuntura para trabar amistad y contratación con los chinos, rescaté y compré todos los que se pudieron haber, y les di libertad para que libremente pudiesen ir a su tierra. Quedaron muy obligados por la buena obra y libertad que se les había dado, y prometieron que siempre vendrían a contratar donde quiera que yo estuviese. Y vinieron este año 10 juncos de ellos. Dicen que el año que viene vendrán muchos juncos, traerán muchas cosas, y como este año no habían traído sino muestras para ver a lo que nos aficionábamos y que no traían cantidad por no estar ciertos si lo podrían vender. O sea, imagínense, desde el mero inicio ya los chinos pues se van a vender a los españoles, ¿no? En Filipinas. Entonces, ahora sí, los misioneros desde el inicio consideraron Filipinas como puente para llegar a China. Y aquí tienen las fechas de llegada de las órdenes religiosas. Los agustinos, en 1565, llegaron con Legazpi. En el 78 llegaron los franciscanos, después los jesuitas, y en el 87 los dominicos. Voy a empezar por los agustinos, son los primeros. Y esto en una carta, en un texto de Martín de Rada, dice: como nosotros estuviésemos en estas islas filipinas tan cerca de reinos tan grandes, y viniesen cada año a contratar chinos a ellas, a la ciudad de Manila, a Mindoro, a Balayán y Lubán, Yerin se vino a tener más en particular noticia de su grandeza, o sea, de China. Y así intentamos por 2 años, arreo, que fuesen un par de religiosos, o siquiera uno a tentar si podía haber entrada en reinos tan grandes para la predicación evangélica. Esto es de 1575, es decir, explica que desde el mero inicio, y sobre todo ya cuando llegan a Manila y empiezan a tener contacto con los chinos, que llegaban cada año, empiezan a tener grandes ansias de ir a establecerse a China. Esta es una carta de 1572 de Martín de Rada, el virrey, que me parece muy interesante. Fíjense: quisimos en un navío de ellos enviar allá un par de religiosos, porque los mismos chinos se ofrecían a ello, pero nunca quiso el gobernador si no fuese o por mandato del rey de vuestra excelencia. Díjome que había enviado a pedir licencia al gobernador de Chongqing para enviar allá el año que viene un par de hombres a tratar con él de la paz y contratación. No sé qué respuesta dará a vuestra excelencia. Suplico envíe a mandar que si pudiere ser, se envíen allá un par de religiosos, porque además que podrá ser, se abra gran puerta al evangelio y servicio de nuestro Señor. O sea, ahí puse en rojo, ahí aparecen las 4 grandes, los grandes objetivos, las motivaciones para ir a China. Primero, podrá ser, se abra gran puerta al evangelio y servicio de nuestro Señor. El objetivo religioso. Son misioneros, o sea, lo que más les interesa, desde luego, es salvar almas y
llevar la fe verdadera, según ellos, a los chinos, ¿no? Y además China, con toda la gente que tenía, ya entonces era el país más poblado del mundo, ya tenía como 100 millones de habitantes a finales de la dinastía Ming, pues hay que salvarlos, ¿no? Servirá también de que tendremos de allá verdadera noticia de lo que hay. Este es el objetivo científico. Finalmente, Martín de Rada, ahora les voy a presentar a este personaje, era un gran científico. Y ellos declararán a los chinos la grandeza de nuestro rey y cuán bien les está en tener su amistad. Y si ellos reciben la fe, les darán a entender la obligación que tienen de servir a su majestad, el objetivo político. Es decir, hacerse súbditos de Felipe II, ¿no? Como emperador universal. Pues así, a su costa y misión les envía ministros que les enseñen, y aunque no fuese más de servir de lenguas, y que se pudiese contratar con ellos. Aquí está el objetivo económico, o sea, los intercambios económicos, ¿no? No sería poco importante su vida, y para ello, si a mí me lo mandasen, lo tendría por particular merced y lo haría de muy buena voluntad. O sea, el propio Rada dice, si a mí me envían a China, genial, estaría encantadísimo, ¿no? Martín de Rada nació en Pamplona en 1533, estudió en la Universidad de París, griego, ciencias exactas, físicas y naturales, fue un gran científico, ingresó en la Orden de San Agustín en Salamanca en noviembre de 1554, si se fijan, a los 21 años, este tenía una cierta vocación, se hizo religioso de joven, no como Urdaneta, que lo hizo un poco para escapar de sus propias corruptelas, ¿no?, que había cometido. Fue a la Nueva España y se embarcó a las Filipinas en la expedición de López de Legazpi. En 1575 fue a China, ahora les voy a hablar de este viaje, y murió durante un viaje en alta mar, posiblemente entre el 8 y el 15 de junio de 1578, y su cuerpo fue arrojado al océano. La oportunidad para ir a China vino en 1574, cuando un corsario chino, Li Mahon, en los textos de la época, pirata que había causado grandes daños en China, fue cercado por atacó Manila y después los españoles repelieron el ataque y los cercaron en una bahía de la isla de Luzón. El capitán chino Wang Wancao, o Moncón, en los textos de la época, invitó a algunos españoles a ir a China. Fueron elegidos los agustinos Martín de Rada y Jerónimo Marín, y los soldados Miguel de Loarca y Pedro Sarmiento. Estuvieron poco más de un mes y medio en China y, pues fueron expulsados después de... Pero bueno, este viaje es muy interesante. Uno, porque Rada escribió una relación, la relación del viaje que se hizo a la tierra de la China. Además, adquirió libros chinos por parte de Rada, que los llevó a Manila, y según algunos autores fue la primera exploración científica de China llevada a cabo por europeos. De hecho, pues un especialista se fija en la fecha de 1933, Henri Bernard, dice, marca una fecha importante en la historia del conocimiento de China, porque fue propiamente la primera exploración científica del país. Y este Henri Bernard, por cierto, no es agustino, sino jesuita, con lo cual podemos estar un poco más seguros, porque si alguien ha manejado fuentes de los dominicos, de los agustinos y de franciscanos y jesuitas, son muy apologéticos. Entonces, ellos, gente de su propia orden lo hizo todo. Entonces, que un jesuita hable bien de un agustino quiere decir que seguramente es verdad, ¿no? Rada fue un gran científico, ya digo, tiene este texto. Yo ya escribí a vuestra paternidad, es una carta al oso de la Veracruz, a lo mejor a algunos les suena, que es un agustino muy importante de la Nueva España, filósofo, intelectual, muchas cosas, ¿no? Y él era con quien se carteaba Rada. Dice, yo ya escribí a vuestra paternidad, me envió a pedir si tenía alguna obra hecha, como algunas que tenía se me habían perdido. Yo escribí un libro de recta y de orografía en Ratione y había escrito
gran parte de geometría práctica en romance, por parecerme que no ha salido de esta materia en romance cosa de leer. Es decir, escribió un libro de geometría en español, en castellano, en esa época, cuando no había ninguno. Y después pensaba escribir otros 7 de cosmografía y astronomía, y los años pasados escribí de astrología judiciaria, del cual libro me ha quedado el borrador. No he cargado tanto el juicio sobre este, por no parecerme cosa decente a religioso, aunque bien podríamos defenderla de los que inmediatamente le impugnan. O sea, a él le gustaba la astrología. También escribí un libro de toda manera de hacer relojes. Bueno, todos estos libros, cuando Limajón atacó Manila y incendió varias casas, eso se perdió todo, ¿no? De todo esto, si a vuestra paternidad le parece ser cosa que es justo que nos ocupemos de hacer, procuraré trabajar. Y mucho me han quitado el ánimo ver mis trabajos perdidos por esas manos. O sea, todo se destruyó, ¿no? Pero sabiendo que doy en ello gusto a vuestra paternidad, recibido he, en merced que vuestra paternidad me lo mande, y no solo eso, sino cualquier cosa que vuestra paternidad mande de cosas de matemáticas, porque entiendo que para ello me dio el Señor particular habilidad e inclinación. Aunque, esta parte es genial, falta de libros. O sea, le dice a Alonso de la Veracruz, es que tengo muy pocos libros y necesito más, por favor, envíeme desde México más libros. Falta de libros, porque no tengo más de geometría a Euclides y Arquímedes, de astronomía a Ptolomeo y Copérnico, de perspectiva a Milenión, de judiciaria a Ariaben-Rangel y el efeméride de Cipriano Leovitis, y las tablas alfonsinas y pruténicas. Las tablas pruténicas son los que se hicieron con la obra de Copérnico. Si algunos libros buenos, vuestra paternidad recibiré toda caridad, en lo que por ahí sí no hiciera falta. Es decir, se está quejando de que solo tiene eso en Manila. O sea, imagínense si México ya estaba muy apartado de la metrópoli, pues imagínense Manila, y tiene todos esos libros, ¿no? O sea, es una prueba muy clara de la altura intelectual de estos personajes. Bueno, hay que hablar un poquito de Juan González de Mendoza, que quizá les pueda sonar a alguien, o quizá no lo sé. Este González de Mendoza, también agustino, nació en La Rioja, ingresó también, ahí tiene las fechas, ¿no? Su ingreso en la Orden de San Agustín, viajó a la Nueva España en 1581 con la idea de llevar una embajada a China, pero estando en la Ciudad de México, esa embajada se desestimó y entonces ya no llegó a ir ni siquiera a Filipinas. Sin embargo, para preparar bien la embajada, él recopiló durante varios años todo lo que se había escrito sobre China, sobre todo por los portugueses, que son los que más habían hecho, y también algunos por los españoles, como por ejemplo la relación de Rada, ¿no? Bueno, muere en Colombia. Entonces, en 1585 aparece en Roma La historia del gran reino de la China, que es un libro importantísimo. Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, sabidas así por los libros de los mismos chinos como por relación de religiosos y otras personas que han estado en el dicho reino. Se publicó en 1585 y en solo 15 años había 38 ediciones en total, no solo en español, sino se había traducido al inglés, al italiano, al francés, al latín, al alemán y al holandés. Yo no sé ustedes, yo vamos, ya quisiera escribir un libro con ese éxito, ¿no? O sea, pues Humberto Eco y de esa categoría. Entonces, este libro fue el más importante sobre China en Europa a finales del siglo XVI y principios del XVII. Tiene dos partes. La primera parte es propiamente descriptiva sobre China. El primer libro es una descripción geográfica, el segundo libro de religiones, creencias, mitos, ceremonias, y el tercer libro, política, administración, lenguas y costumbres. Y la segunda parte son ya relatos de viajes, de algunos viajes realizados en el siglo XVI. El primer libro es el relato del viaje de los agustinos Martín de Rada y Jerónimo Marín, del 75, que les he hablado. El segundo libro, un viaje de 4 franciscanos, que se hizo dirigidos por Pedro de Alfaro, que era el superior de la misión en 1579, y el tercero, La vuelta al mundo de Martín Ignacio de Loyola, que era franciscano, aunque era sobrino de San Ignacio de Loyola, del fundador de los jesuitas, pero bueno, parece que se fue a la competencia y se hizo franciscano, a pesar
de su tío, ¿no? De su ilustre tío. Y bueno, pues tuvo una enorme influencia posterior. Básicamente se considera el gran sucesor del libro de Marco Polo. Y es gracias a ese libro que dibuja China de forma muy laudatoria. Es el principio de la sinofilia en Europa que hubo en el siglo XVII y XVIII. Y el comienzo del interés sobre China en Europa durante los siguientes siglos. Bueno, vamos a los franciscanos, de los cuales les voy a hablar muy poco, y luego ya llegaremos a los dominicos, y con eso terminaremos. Después de los agustinos, los siguientes que llegaron a Filipinas fueron los franciscanos. 1578. El superior fue Pedro de Alfaro. Y fíjense las ganas que tenían de ir a China, que el propio superior con otros cuantos, al año siguiente de llegar a Manila, ya hicieron un viaje a China. Y estos viajes que hicieron los franciscanos y luego los dominicos, las crónicas son divertidísimas, porque son verdaderos, que Indiana Jones ni nada, son viajes de aventuras. Imagínense, se iban a China sin saber chino ni nada, porque estaban locos para introducirse en China y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces los textos de la época son muy, muy interesantes. Hubo otros, viaje de Jerónimo de Burgos, Martín Ignacio de Loyola, Agustín de Tordesillas, en 1562, otro del 87. Finalmente el éxito se tuvo 50 años después. El primero que se logró establecer, el primer franciscano en China, fue Antonio de Santa María en 1633 y al año siguiente Francisco de la Madre de Dios en 1634, que es prácticamente cuando llegan también los primeros dominicos. Vamos con los dominicos, pero antes les voy a hablar de un personaje muy interesante que era dominico, pero llegó antes que cualquier otra misión de los dominicos. Él fue el primer obispo de Filipinas, Domingo de Salazar. Se formó en Salamanca en Derecho, estuvo muy influido por Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas. Llega a México en 1554 y se acuerdan que les he comentado antes que se creó el episcopado de Manila en 1578 como, digamos, como contraataque de la corona de Castilla al obispado de Macao, que se había creado 2 años antes por parte de los portugueses, y llegó a Manila en septiembre de 1581. Les he dicho antes que los años 70 fueron terribles para los españoles en Filipinas, mucha confrontación, muchos problemas con los indígenas, pero también confrontación interna entre los propios representantes del rey y los encomenderos y los misioneros. Entonces, en los años 80 hay lo que se conoce como el Sínodo de Manila. Es una serie de reuniones a lo largo de varios años entre todas las partes implicadas allí en Manila. En ese momento, por ejemplo, uno de los jesuitas que estaban allí, Alonso Sánchez, tuvo planes para conquistar China por las armas. Ya digo, hubo muchos planes para introducir el Evangelio de forma pacífica, o para conquistar China por las armas, o para llevar embajadas, en fin. Este Sánchez, fue a... Domingo de Salazar al principio estaba de acuerdo con la conquista de China por las armas, pero luego ya se dio cuenta que no podía ser. Y viajó, y aparte, le llaman a Domingo de Salazar en las casas de Filipinas porque defendió a los indígenas contra todas las barbaridades que hacían los encomenderos, y viajó a Madrid para defender a los indígenas y allí murió. Bueno, este es el que tuvo mucha influencia con la relación con los sangleyes, que es la forma como se conocían los chinos en Filipinas en esa época.
Para empezar, hasta entonces los que habían trabajado algo con los chinos, que ya digo eran como lo que más interesaba a todos los misioneros que estaban en Filipinas, eran los agustinos, que eran los primeros que habían llegado. Pero bueno, él, por varias circunstancias, seguramente la más importante de todas es que él era dominico, adjudicó a los dominicos la predicación a los chinos. Y escribió una carta, relación de las cosas de la China y de los chinos del Parián de Manila, enviada al rey Felipe II en 1590. Los libros que les ha enseñado por ahí antes mi colega, sí. Mi último libro publicado tiene que ver con eso. Lo que hago es analizar esta carta de relación y otra carta de Cobo, porque se ve muy bien las primeras relaciones, ¿no?, con los chinos, de los españoles. Él dice en esta carta: yo de mucho atrás he tenido gran deseo de la conversión de aquel reino, o sea, se refiere a China, y con él vine a estas islas, porque una de las razones que me movieron a aceptar este obispado fue saber que estaban estas islas muy cerca de la China y que había en ellas muchos naturales de aquel reino que a ellas se habían venido a vivir. O sea, desde el principio, la idea de predicar el Evangelio en China. Los dominicos, como tal, como orden religiosa, había llegado, por ejemplo, un dominico portugués llamado Gaspar da Cruz, que también escribió un libro, por cierto, una relación, estuvo un mes en Cantón en 1556. Pero ya los españoles, bueno, y ahí se quedaron, ya no volvieron a penetrar más. El primer intento de entrar en China fue directamente desde la Nueva España, no fue ni siquiera desde Filipinas. O sea, en 1587 se mandaron 2 misiones de dominicos, una a Filipinas y otra directamente a China. Y en ese año llegaron 15 dominicos a Filipinas, en 1587. Entonces, tras los agustinos fueron los miembros de la orden de predicadores, o dominicos, los que se hicieron cargo de la predicación de los angleses o chinos de Manila. Ellos estudiaron la lengua china desde su llegada al archipiélago en 1587 y fueron los primeros que realizaron en Filipinas la tarea de intermediarios entre el mundo intelectual europeo y el chino. Entonces, ahí tienen varios nombres: Juan Maldonado, Miguel de Benavides, Domingo de Nieva, y el más importante, que es Juan Cobo. De Juan Cobo es el último gran personaje del que les voy a hablar en esta conferencia. Nació en Consuegra, en Toledo, en 1546 o 47, llegó a las Filipinas en 1588, murió en 1592, solo estuvo unos 4 años. Pero en ese poco tiempo llegó a dominar la lengua china, lo cual le puso en contacto con los angleses y con sus obras. Y bueno, le mandaron, por entonces después de él, si alguien sabe algo de historia de Japón, después del periodo de guerra de división que hubo en Japón, a finales del 16 surgieron varios grandes unificadores. Oda Nobunaga fue el primero, y el segundo fue Hideyoshi Toyotomi. Y entonces Hideyoshi Toyotomi, que tenía ganas de conquistar todo el mundo y se fue contra Corea y contra China, también envió una carta así intimidatoria a Manila, diciendo que o les daban tributos los españoles o les conquistaban. Y entonces Juan Cobo, como era el único que más o menos, porque entendía el chino, los caracteres chinos, podía tener algo de idea para comunicarse con los japoneses, fue enviado a Japón, y a la vuelta su barco pues sufrió una tormenta que lo llevaron contra la costa de Taiwán, y allí en Taiwán pues unos cuantos indígenas pues los mataron. De hecho creo que se los comieron, eran antropófagos. Y ahí acabó la vida de nuestro querido Juan Cobo. Pero bueno, le dio tiempo, el poco tiempo que estuvo en Filipinas, para escribir una carta de Manila, una carta de la China, una carta a los religiosos en 1589, al año siguiente después de llegar, que es el otro texto que analizo en mi libro, y que les voy a presentar aquí algunos fragmentos porque son increíbles.
una doctrina del lettering china y estos dos libros, el Ben Xin Po Kan o Mi Xin Pao Jian en chino mandarín y el Shelu, el Bien Chen Chiao Chen Chuan Shelu, que significaría el verdadero registro de la propagación verdadera de la religión recta, que por supuesto es el catolicismo para mí, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué buscaban los chinos en Manila? Principalmente la plata. La plata, porque entonces en China estaba gobernando la dinastía Ming y bueno, la dinastía Ming, para que se hagan una idea, había recuperado para los chinos, para los chinos Han, el control sobre su país después de que por primera vez unos extranjeros hubieran conquistado China, que fueron los mongoles, la dinastía Yuan. Entonces, cuando en 1368, es decir, en el siglo XIV, China vuelve a estar en poder de los chinos, de los Han, establecieron una política de puertas cerradas, nada de contacto con el exterior. Sin embargo, da la casualidad de que en 1567 la política de prohibición del mar se abre. Entonces, digamos, llegaron los españoles a Manila prácticamente a la vez que daban permiso a los propios chinos para comerciar con otros lugares, ¿no? Y por otra parte, el papel moneda, que se había inventado en China en la dinastía Song mucho antes, tuvo una crisis y se generalizó la plata en todos los ámbitos, excepto el pequeño comercio. Y bueno, eso a lo mejor lo sabrán, el real de A8, la plata mexicana, fue considerado en China como una moneda de uso común. O sea, de hecho, la primera moneda así internacionalmente aceptada no fue ni el dólar, ni la libra esterlina, ni nada, fue la moneda de México, ¿no? El real de A8 mexicano. Entonces, claro, en China había una gran demanda de plata, de origen japonés y también de origen americano. También se llevaban pues otras cosas, además de plata, de América a Asia, gran cantidad de productos como cacao, vainilla, tintes, cuero. En fin, el hecho es que todos estos productos se intercambiaban, sobre todo la plata, se intercambiaban en el parián. El parián de Manila era el barrio chino donde se realizaba este intercambio. Bueno, la palabra parián, que además, bueno, aquí hay algunos parianes, si alguien es de Guadalajara, así en Guadalajara está ahí. Parián es una palabra que ha llegado hasta otros días, es de origen tagalo, significa mercado chino, y dice, ahora ya estoy terminando, o sea, que no se me preocupen, ya me quedan 5 o 10 minutos, pero les voy a leer algunos fragmentos de estos textos de Cobo y de Salazar, donde se ve muy bien ese primer contacto de los españoles con los chinos en Manila. Esto es de Cobo. Ellos tienen aquí en Manila, junto al río, un mercado que llaman Parián, que es una gran cuadra de portales, en medio de cuyos 4 paños está una balsa de agua grande con un puente al río, por donde entra y sale el agua. Aquí entran con sus barquillos y con sus champanes. En este mercado hay mercaderías de seda, de lienzo, de cuantas cosas quieren los hombres. Hay oficiales de cuantos oficios quisieren, plateros, sastres, zapateros, carpinteros, pintores, cereros, etc. Hay bodegones para sus comidas y hay tajones de carne para los castellanos. Hay médicos chinos. Finalmente, cuantos oficios quisieren, tantos hay. Aquí les he puesto un poco un mapa este es un mapa actual de Manila. El centro es lo que se llama Intramuros, es la zona colonial, lo poco que queda de la zona colonial, porque en la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruido. Ya ven que la guerra entre los japoneses y los americanos prácticamente destruyó Manila. No fueron los japoneses, fueron principalmente los americanos los que al reconquistar Manila pues entraron ahí con los bulldozers
todo el centro, como una forma de política también cultural. Esto es otro tema, no vamos a hablar aquí de lo que hicieron los gringos en Filipinas. Si ustedes como mexicanos se quejan de los gringos, en Filipinas fue mucho peor, pero bueno, porque fue colonia suya, ¿no? Pero bueno, el Parián estaba en esta zona. Esto es una imagen de la época, ¿no? Al lado de Intramuros. Entonces, dice Salazar, poco a poco se ha venido a engrosar tanto esta contratación, es decir, de los chinos con los españoles en Manila, y a ser tantos los navíos sangleyes que a esta ciudad vienen con mercaderías y todo género de lienzos, sedas, municiones y cosas de mantenimiento, trigo, harina, azúcar y muchos géneros de frutas. Y se ha ennoblecido tanto esta ciudad que si no fuera por los incendios e infortunios que le han venido por mar y por tierra, fuera una de las más prósperas y ricas que vuestra majestad en sus reinos tiene. Porque, como en otras a su majestad, como en otras a vuestra majestad escrito, es una carta a Felipe II, esta ciudad está en el mejor puesto del mundo para todos los intereses y bienes temporales y espirituales que se puedan desear. Pues por la parte de Levante, aunque muy apartados, pero que se puede venir con buena navegación a ella, tienen los reinos de Nueva España y Perú. Al norte, como a distancia de 300 leguas, las grandes islas del Japón. Al noroeste, el grande y extensísimo reino de la China. Tan cerca de esta isla que partiendo un día por la mañana con razonable tiempo, otro día se descubre tierra de la China. Es decir, de Manila a China había un día de navegación, un día y medio, nada. Al poniente la Conchinchina, los reinos de Siam y Patani, Malaca y el gran reino de Dacheu, que es la antigua Trapobana, y las dos Javas, mayor y menor, y al mediodía las islas del Maluco y Borneo. De todas estas partes vienen a contratar a esta ciudad, y de aquí se puede ir a ellas porque todas están cerca. Es decir, fue un centro neurálgico de comercio entre Oriente y Occidente, podríamos decir, ¿no? Este fragmento es de Juan Cobo. En cuanto a la gente que aquí viene a tratar, son mercaderes. Estos no son muchos, gente de mar hay mucha, pescadores sin cuento, trabajadores muchísimos. De suerte que si no hubiera chinos en estas islas, sería Manila una miseria, porque con los chinos ganan los castellanos. De ellos se sirven para sus obras, ellos edifican las casas de piedra, que son muchas las que se hacen. Son los trabajadores pacientísimos de trabajos, de grandes fuerzas, de buenos cuerpos, tan altos como los castellanos y de ordinario como los más altos castellanos. Ha ennoblecido, esto es de Salazar, ha ennoblecido tanto a este Parián, a esta ciudad, que me atrevo a afirmar a vuestra majestad que ninguna ciudad de cuantas ahora se saben allá y acá, no hay tanta cosa de ver como en esta, porque en él hay toda la contratación de la China, donde se hallan todos los géneros de mercaderías y cosas curiosas que de allá vienen. Y se comienzan ya a hacer acá con tanta frecuencia y más perfección que se hacen en la China, por la comunicación que con los españoles tienen, que con ella se han perfeccionado en cosas que en la China no se solían hacer. Es decir, yo me imagino Manila en esta época de finales del 17 y bueno, y el 17, de finales del 16 y el 17 y hasta el 18, como una especie de Singapur. O sea, la mayoría de la población era china. De hecho, en 1604 hubo una matanza de chinos en Manila, una masacre, por varias circunstancias, no voy a entrar en esto, pero murieron ahí como unos 25.000 o 30.000 chinos. Lo cual quiere decir que tenía que haber por lo menos 25.000 o 30.000 chinos viviendo en Manila, que para la época es bastante. Bueno, este fragmento de Salazar es súper interesante, es un poco largo, pero bueno. Hay en este Parián médicos y boticarios, con letreros en sus lenguas puestos en las boticas, que declaran lo que en ellas se vende. Hay también bodegones en mucha cantidad, donde acuden los ingleses y naturales a comer, donde me dicen que también acuden españoles. Los oficios mecánicos de los españoles han cesado todos, porque todos se visten y calzan con sangleyes, por ser muy buenos oficiales al uso de España, y lo hacen todo muy barato. Y lo que más me admira es que con no haber cuando yo llegué hombre de ellos que supiese pintar cosa que algo fuese, se han perfeccionado tanto en este arte que así en lo del pincel como en lo de bulto han sacado maravillosas piezas. Y algunos niños Jesús que yo he visto en marfil
Me parece que no se puede hacer cosa más perfecta. Y así lo afirman todos los que lo han visto. Es decir, aprendían todos los oficios, ¿no? Hay muchos hortelanos entre estos angleses que en partes donde parecía no poder ser nada, crían ellos mucha y muy buena hortaliza, así de las de España como la de México. Bueno, y sigue describiendo, ¿no? También constructores, ¿no? En un año ha habido hombre de esta ciudad que ha hecho casa para vivir en ella. Se van haciendo muchas casas muy suntuosas, iglesias, monasterios, hospitales y un fuerte, todo con tanta brevedad que es cosa de admiración. O sea, Manila la construían los chinos, básicamente, ¿no? Lo que acá a todos nos ha caído en mucha gracia es que vino aquí un encuadernador de México, con libros, y puso tienda para encuadernar. Asentó con un sangley, o sea, un chino, diciendo que le quería servir. Y disimuladamente, sin que el amo lo echase de ver, miró cómo encuadernaba y se salió de su casa diciendo que ya no le quería servir. Y puso tienda de este oficio. Y certifico a vuestra majestad que salió tan excelente oficial que al maestro le ha sido forzoso dejar el oficio, porque todos acuden al sangley. Y hace tan buena obra que no hace falta el oficial español. Y al punto que esto escribo, tengo en mis manos un navarro en latín, encuadernado por él, que en Sevilla, a mi juicio, nos encuadernaría mejor. Esto es genial. Esto es siglo XVI, no es siglo XXI, ¿eh? Y ya entonces, pues, bueno, aprendían la forma y luego lo hacían mejor, más barato. Y el que llegó de México tuvo que cerrar el negocio. Es increíble. En fin. Voy a terminar volviendo a las obras de Cobo. De hecho, ahí Cobo dice, todo lo dicho es lo menos de lo que hay. Y para que más se entienda, digo que la gente que aquí conocemos, que viene aquí, es la escoria de la tierra, y la gente marítima y de mar, pescadores y trabajadores que vienen a ganar de comer. Y con ser esta la gente que conforme la gente de su suerte en Castilla, habría de tener los entendimientos llenos de berzas y tocino, son tan agudos los chinos y hábiles que entre 1000 no se halla uno con quien no nos podamos poner a razones, no de pesquerías, sino de letras, movimientos de los cielos, de cosas morales, crianza, cortesía y de justicia. Porque en cosa de filosofía moral, aunque sin ciencia, son extremados. Es decir, aquí Cobo empezó a tener relación con los chinos a nivel filosófico también. Conoció a los clásicos chinos. Y entonces, bueno, habla de los libros que tienen. Libros suyos tenemos, hemos visto, por ejemplo, dice, la cerca que dicen que está en la banda del norte es larguísima y la atraviesan ríos que entran y salen por los chinos y tártaros. Eso es de esos libros. O sea, a partir de los libros que él pudo consultar y que pudo tener también con sus conocimientos de chino y también porque hablaba con los chinos que había en Manila, conoció, por ejemplo, la Gran Muralla china. En estos libros escriben de los tributos del rey, que es vergüenza decirlo, porque sale cada hombre con menos de $1 cada año y con todo es rey y reino poderosísimo. O sea, ahí empieza la autocrítica de España en primer lugar y de la autocrítica que harían los propios ilustrados en los siglos XVII y XVIII en Europa, que conocieron China y vieron un reino pues magníficamente bien organizado. Y empezó la autocrítica en la propia Europa, ¿no? Ahí lo podemos ver. Entonces, Salazar dice, otros he visto, al hablar de los libros, ¿no? De los libros que conocieron, los libros chinos, otros he visto al modo de Flores Doctorum, de dichos de hombres doctor, no, esto es de Cobo, perdón, admirables por cierto y de gran confusión nuestra. Este aún no está visto del todo, y así nos hace más mención del que está. Eso es de Cobo de 1589, habla de un libro. Dice, de gran confusión nuestra, porque resulta que los chinos tienen en cuestiones éticas cosas que los cristianos no tienen nada que envidiar, ¿no? Y dice Salazar, Fray Juan Cobo, que es el religioso del Santo Domingo que dije arriba, sabe la lengua de los sanglíes y sus letras, que es lo que ellos más tienen. Envía a vuestra majestad un libro sacado de otros que de la China le han traído. Va el libro en letra de China en la mitad de la hoja y en la otra mitad en la lengua castellana, correspondiéndose la una a la otra. Contiene, a mi juicio, cosas dignas de consideración y donde se ve la fuerza de la razón humana. Estamos hablando de los españoles del siglo XVI,
eurocéntricos a morir, desde luego ultracatólicos a morir, pero claro, cuando conocen cosas de los chinos, dicen, bueno, contiene a mi juicio cosas dignas de consideración donde se ve la fuerza de la razón humana, pues sin lumbre de la fe se alcanzan cosas tan conformes a lo que la ley cristiana nos enseña, y por aquí verá vuestra majestad cuán fuera de camino va el que pretende que en tal reino como el de la China, donde tales cosas se enseñan, entremos con guerra y fuerza de armas a predicarles nuestra ley. Pues se ve claro que con tal gente como esta, más ha de poder la fuerza de la razón que la de las armas. Que finalmente es lo que harían también los jesuitas. Matteo Ricci, que es el jesuita más famoso, lo que hace es penetrar en China por medio de la razón, ¿no? Este libro al que hace referencia es este, el Ben Sipocan o Mi Sipao Chien, que es un libro bilingüe chino-español y es el primer libro chino traducido al español, y es una compilación de sentencias morales. Digamos, a la izquierda está en chino, y luego está traducido al español. Fíjense aquí, este es el inicio, ¿no? Capítulo primero de que bueno, es que no sé qué, algo de la virtud, y empieza el libro diciendo: Conchu dice, a quien el cielo le da bien, a quien hace el bien, el cielo le da bienes, y a quien hace el mal, el cielo le da males, algo así. Y hay una nota al margen. Dice, este Conchu es un... Bueno, aquí no se ve bien, pero... Este Conchu es un filósofo, el filósofo más importante de los chinos, que vivió siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Claro, se refiere a Confucio. Y entonces, como buen libro chino, filosófico, empieza con una sentencia de Confucio, ¿no? Pero bueno, el libro más fantástico es este. Este es un libro chino que escribió el propio Cobo. El Bien, Chen Qiao, Chen Chuan, Shelu, ya digo, es el verdadero registro de la propagación de la verdadera religión. Este libro es importantísimo. Bueno, para empezar, es uno de los 2 o 3 primeros libros impresos en Filipinas. Es el segundo libro escrito en chino por un europeo, después de un libro que escribió un jesuita, pero es la primera obra en chino que intenta introducir el cristianismo desde un punto de vista racional, y es también el primer libro en chino con ideas científicas occidentales. Tiene 9 capítulos. Los 3 primeros son más de carácter filosófico o teológico. Bueno, es la adaptación de un libro de Fray Luis de Granada, que fue un dominico español, donde lo que hace es, fíjense, los títulos son muy claros, ¿no? Discusión de la propagación de la verdadera religión sobre la existencia de un ser infinito, principio de todas las cosas, y hablando de las cosas infinitas. Lo que les interesa a los primeros religiosos católicos que van a China, pues es mostrar lo fundamental de la religión cristiana en comparación a las creencias del budismo, por ejemplo, ¿no? Que hay un solo Dios, que es el creador de todo, que es omnipotente, omnisciente y que es infinito. Pero el ser humano, como es finito, no puede llegar a entender, no puede llegar a conectar con Dios, que es infinito. Por eso habla primero de la infinitud, ¿no? Pero como sí que puede conocer a Dios, es mediante su obra, es decir, la creación. Y a partir de ahí, ya sobre la naturaleza de la tierra, sobre la realidad de las 10.000 cosas del mundo, sobre las plantas terrestres y demás vegetales, o sea, aquí ya son contenidos científicos, sobre cosas del reino animal, sobre cómo los animales conocen lo que deben comer y beber, sobre cómo los animales de este mundo conocen las medicinas que deben usar. Bien curiosos. El más importante, desde el punto de vista científico, es el capítulo 4, que presenta el sistema cosmológico europeo de la época. Es el primer escrito en chino donde se dice claramente que la Tierra es esférica y donde se dan argumentos para probarlo. No el primer libro escrito en chino desde un europeo, el primer libro escrito en chino en la historia, que dice claramente que la Tierra es esférica y donde se dan pruebas para probar que la Tierra es esférica. O sea, es un libro muy, muy importante. Y tiene algunos grabados como este. Aquí está la traducción, o sea, básicamente es
el modelo geocéntrico en chino. Este, por ejemplo, que es genial, porque aquí es una prueba de que la Tierra es esférica. Y aquí lo que dice es, bueno, eso de ahí a la derecha es un objeto circular con una vela que proyecta una sombra. Y dice, bueno, en un cuerpo redondo, la sombra que proyecta la luz de la vela es redonda. En un cuerpo triangular, la sombra es triangular. En un cuerpo cuadrado, la sombra es cuadrada. Entonces, en los eclipses de luna, lo que nosotros vemos es la sombra de la Tierra sobre la luna. En cualquier tiempo, el eclipse de la luna es redondo, no cuadrado. Así lo ve el hombre. Eso prueba que la Tierra es esférica, porque siempre la sombra de la Tierra es esférica. O sea, es un argumento buenísimo hasta para nuestros días, ¿no? En fin, el capítulo 8 es sobre cómo los animales, saben cómo comer. Bueno, aquí habla, por ejemplo, y hay dos imágenes, aquí habla de un cangrejo que quiere comerse una almeja. Y entonces lo que hace para eso es poner una piedrita y entre las valvas de la almeja, y con eso ya se la puede comer. Eso prueba que, bueno, el cangrejo es más inteligente que la almeja. Pero también habla de un zorro que pone, son cosas que se habían observado, ¿no? Pone la cola sobre el agua, en la playa, y entonces los cangrejos se suben a él, entonces el zorro se echa a correr tierra adentro, y ya los cangrejos no pueden volver al agua y ya se los puede comer. Lo cual prueba, es más inteligente, pero claro, ¿cómo pueden saber eso los animales? Pues eso prueba la existencia de Dios, porque solo Dios es el que puede dar a los animales estas inteligencias para hacer esas cosas, y también para curarse a ellos mismos. Aquí habla de un pájaro, una mamá pájaro, que sus polluelos tienen problemas en los ojos, y entonces con unas hierbitas es capaz de curar los ojos, ¿no? Y aquí, pues, una cigüeña que tiene problemas de panza, y entonces ella se purga a sí misma, ¿no? Lo mismo, ¿cómo pueden hacer eso los animales? Bueno, pues eso prueba la existencia de Dios, según Coe, ¿no? Todo eso lo dice en chino. Bueno, finalmente, la Orden de San Agustín de Santo Domingo intentó entrar en China en múltiples ocasiones, igual que los franciscanos, sin poder hacerlo. Tuvieron éxito en 1632, no desde Filipinas, sino desde Taiwán, que también los españoles estuvieron establecidos durante 20 años en Taiwán, por si no lo sabían. Y bueno, a partir de los años 30 del siglo XVII, tras la llegada de los mendicantes a China, franciscanos y dominicos sobre todo, se desarrollaría entre ellos y los jesuitas la controversia de los ritos chinos, que ya es otra historia. Eso aparece en parte en mi otro libro, que tiene que ver con los jesuitas en China, pero bueno. Entonces, bueno, pues esta sería la conclusión, ¿no? Que les puede quedar de esta conferencia. Manila como puente económico y cultural entre Europa, América y Asia, y además con gran importancia para la historia de México, por el Valle de Manila, claro. Los sangleyes o chinos y su gran influencia en la economía filipina, y los intentos de todas las órdenes religiosas católicas por establecerse en China. Los jesuitas lo lograron desde Macao, y los agustinos, franciscanos y dominicos lo intentaron durante décadas desde Manila, y finalmente lo conseguirían ya en los años 30 del siglo XVII. Y bueno, pues los dominicos y su relación con los chinos de Manila, con una labor social, intelectual y cultural, y Domingo de Salazar y Juan Cobo con sus descripciones del Parián de Manila y sus habitantes. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado. La pregunta es la siguiente. Últimamente, con el problema de Norcorea, se vuelve a mencionar una isla propiedad de Estados Unidos que se llama, se me fue ahorita, Guam, la isla de Guam. La primera pregunta que quería yo hacer directamente es esta. Definitivamente las Filipinas formaban parte o no formaban parte del virreinato de la Nueva España. Esa es una pregunta. Y la otra, entiendo que la isla de Guam
en cierto momento llegó a formar parte de la jurisdicción de la Nueva España también. O sea, quiere decir que en un momento dado Guam también fue de la Nueva España. Básicamente esas eran mis dos dudas. Bueno, yo creo que aquí alguno de mis colegas podría responder mejor. Bueno, desde luego las Marianas, que es donde está Guam, fueron desde luego posesión española, igual que las Filipinas. Hasta donde entiendo, desde luego, las Filipinas y las Marianas eran parte del virreinato de la Nueva España, pero era una capitanía diferente, era la capitanía de Filipinas, diferente, era bastante independiente. Pero es una pregunta, vamos a ver, esto es una discusión que he tenido alguna vez tengo un colega historiador de Costa Rica, que me dice que Costa Rica, lo que es hoy Costa Rica, Nicaragua y todo eso, la capitanía de Guatemala, nunca fue parte del virreinato de la Nueva España. Y yo le digo, ¿cómo que no? El virreinato de la Nueva España llegaba hasta Panamá. Pero me dicen, no. Y yo digo, sí. Bueno, pues no sé, yo seguro que algunos de los historiadores aquí pueden saberlo mejor, pero yo creo que Filipinas estaba en esa misma situación como Guatemala, como la capitanía de Guatemala, como yo creo que todo dependía del virreinato de la Nueva España, aunque luego era bastante independiente. Pero bueno, por ejemplo, para soportar económicamente las Filipinas, se enviaba cada año desde la Nueva España, desde Acapulco, el situado, que era el dinero que en parte venía del comercio, pero que se necesitaba en Filipinas para soportar las instituciones coloniales allí. Bueno, yo quisiera saber si realmente se puede considerar, no hubo mucho comercio, ¿no? Obviamente, entre México y Filipinas, pero si realmente hubo una influencia en las ideas, o todavía no está muy estudiado este tema, no lo sé, o sea, si por esta dificultad que hubo en la evangelización de China, realmente esas ideas no lograron, podríamos decir, lograr una mezcla entre esas dos culturas, o sí, no sé. ¿Te refieres a influencia de México en Filipinas? Y también hacia, sí, de los dos lados, ¿no? Respecto a la influencia mutua, ¿no? De ideas no lo sé, no creo que hubiera tantas. Sí que hubo mucha influencia mutua a nivel de cultura popular, por ejemplo. Eso es muy conocido, ¿no? El traje de la China poblana, que les voy a decir, ¿no? De folclore, de comidas. O sea, el otro día estaba diciendo a alguien el hecho de acompañar la comida con un poquito de arroz. Eso no viene de España, no viene de Europa, eso viene en Europa. Hay un plato de arroz, una paella, pero no un poquito de arroz para acompañar otra cosa. Eso viene de China. Pero a nivel de ideas no tanto, porque finalmente esto que les he contado, Cobo y por ahí, yo creo que fueron la excepción más que la regla. No solo eso, sino que cuando se dieron cuenta de Jacobo, bueno, el Shelu es un libro, ya digo, fantástico, pero mete la pata hasta el fondo, en el sentido de que usa para traducir cosas del cristianismo, o sea, se quiere inculturizar tanto que usa palabras que tienen ya un fuerte significado neoconfuciano, que no cabe en el cristianismo.
Y los jesuitas hacen lo mismo. Y luego es lo que provoca la controversia de los ritos chinos. Entonces, los propios dominicos luego dieron marcha atrás. Las obras estas son pioneras y por eso son abiertas. Pero luego echan marcha atrás y ya vuelven un poco más a la ortodoxia. Entonces, no creo que no hubo tantas ideas de... Hablando de China, ¿no? Ideas de China que llegaran al mundo hispano por ese lado, por lo menos filosóficas, y lo contrario, pues bueno, el cristianismo sí, el Matteo Ricci y los jesuitas es una cosa absolutamente fantástica, pero finalmente los chinos se quedaron con la ciencia, pero desecharon la parte de la filosofía y la religión. Y en cuanto a Filipinas, ahí sí, pues Filipinas se occidentalizó, se hispanizó totalmente. Pero fue sobre todo en ese sentido, ¿no? De acá para allá, no tanto de allá para acá. Bueno, buenas tardes, Antonio. Gracias por la participación muy nutrida, sobre todo de datos históricos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta y también compartir una opinión sobre el concepto de migración. La pregunta es si existe alguna opinión de los humanistas desde México. Mencionaste a Veracruz y un poco la influencia que tiene Bartolomé de las Casas, pero si hay, no sé, alguna epístola también de parte de ellos sobre lo que ellos pensaban de la conquista en Filipinas, sabiendo pues que estos humanistas pues no es que estuvieran en contra del movimiento de conquista, sino más bien de la condición que se le daba a los originales, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. La otra que quiero compartir es que me parece que todos estos datos, por lo menos a mí me parece importante pensarlos, digamos, y girar en torno de pensar el movimiento migratorio, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Porque si bien parece ser que la conquista es un movimiento precisamente de aquel que conquista, ¿no? Digamos, las navegaciones tenían también fines pues de conquista, ¿no? No solamente, incluso la evangelización parte desde esos preceptos de conquista, ¿no? Entonces, parece ser que hay un primer movimiento migratorio de aquel que conquista a diferentes lados. Y después, conjuntamente con eso, sale la expropiación material, sobre todo la minería, pensando pues en la Nueva España. Conjuntamente con eso parece haber una expropiación humana, digámoslo en esos términos, que sería la migración. Y esto lo podemos ver en términos actuales, ¿no? Los exilios que se están generando, sí, sobre todo en Europa, tienen la lógica de la migración. Es una migración, digamos, forzada. A lo que voy es que parece ser que esta es la lógica del asentamiento del mundo moderno. Y pensadores preindependentistas en México, como Gorriño y Arduino, con el pensamiento ilustrado francés, parecen que quieren revertir este tipo de movimiento. Que no es casual que Gorriño, en un escrito, manifieste, ¿no?, la alegría, digamos, de la abolición de la esclavitud en San Luis Potosí, porque la esclavitud viene, digamos, ¿no?, con el antagonismo de libertad que se genera en el liberalismo francés. Entonces, si pudieras dar tu opinión sobre digamos que hipótesis, ¿no?, el trabajo sobre la migración y la pregunta. Yo no conozco.
yo creo que sobre todo Alonso de la Veracruz recibía las cartas de Rada, pero que yo sepa no escribió nada sobre Filipinas, bastante tenía por escribir cosas sobre la Nueva España, ¿no? Ahí lo que son quizá un poco transmisores. Por ejemplo, la Carta de Cobo, no lo he nombrado, la Carta de Cobo de 1569 ha llegado a nosotros publicado en un libro que es la historia de la provincia de San Vicente, de Chiapas, bueno, de Guatemala y Chiapas, de Remesal. Antonio de Remesal, que fue un dominico que estuvo por Guatemala y Chiapas, recibió la Carta de Cobo, es el que escribe en su obra gigante de la historia de la provincia dominicana de Guatemala y Chiapas. Ahí habla de Filipinas un poco y reproduce la Carta de Cobo. Pero yo creo que eran, pues, sin dar opiniones, porque era un poco como para propagar, ¿no? En esa época lo que tenemos son, pues, lo que sabemos sobre todo es a partir de los que hablan digamos, los que hablan de las misiones en esa época. Lo que más sabemos, por ejemplo, sobre Filipinas, de los dominicos, pues es una obra de Diego de Aduarte, que escribió en 1640, pero él estaba en Filipinas, o sea, ya digo, era bastante independiente. Los que estaban en Filipinas escribían sobre Filipinas, los que estaban en México escribían sobre México, sobre la Nueva España. Y lo que has planteado de la migración se me hace muy interesante, porque claro, es verdad que que normalmente tenemos la idea del intercambio de ideas, de intercambio de productos, de comidas, pero realmente hubo también intercambio de gente, y sobre todo en una época en la que, bueno, yo creo que ahí el paradigma es el intercambio de gente que hubo en el famoso y terrorífico comercio triangular, ¿no?, entre África, América y Europa. La buena parte de todos los afroamericanos que hay en muchos países, pues desgraciadamente llegaron como mercancías. Entonces, en ese sentido, ha habido estudios también de hasta qué punto hubo asiáticos que llegaron a México, o gente que fue de acá para allá, ¿no? Y sí que hay, pero no tantos como parece. Ahí, bueno, hubo una polémica hace unos años. Un profesor llamado Slack proponía que habían llegado decenas de miles de asiáticos a la Nueva España, y alguien estudió ahí los registros y tal, y dijo que eso era una exageración. Llegaron como mucho unos pocos miles. O sea, la influencia, por lo menos en Nueva España, de asiáticos no fue tanto de gente, sino de cosas culturales, de comida, mucha comida. Pero es muy interesante, pero sería muy largo de hablar. Es muy interesante la hipótesis de la migración, porque es verdad que ahora es uno de los grandes problemas. Seguramente, claro, siempre la gente se ha estado moviendo, nunca como ahora. Nunca como ahora. Ahora hay gente de todas partes en todas partes. Y es algo muy... Pues puede ser una meta de investigación muy interesante el buscar históricamente las cuestiones de la migración con lo que hoy se hace también de la migración, que es algo fundamental, ¿no?, de África en Europa o en Estados Unidos, desde América Latina, qué sé yo, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, gracias. Bueno,
usted mencionó en una parte de la conferencia la historia del gran reino de la China y mencionó que esta obra generó una ola de sinofilia en Europa, un interés por China. Yo quería preguntarle si usted conoce hasta qué punto esta obra influyó en las élites intelectuales novohispanas y si hubo también alguna presencia de esta sinofilia también aquí, porque como usted mencionaba, a nivel de la cultura popular es muy evidente el influjo asiático, por ejemplo, en cuestiones de comida, como usted mencionaba, la ropa, en el gusto de, por ejemplo, artes decorativas novohispanas como los biombos, la talavera, tienen marcadas influencias chinescas también, los marfiles hispano-filipinos que fueron muy populares. Pero si esto se queda en una cuestión nada más de un consumo a ese grado, o si también tiene que ver con que las élites novohispanas de alguna manera también fueron partícipes de esta sinofilia y tenían una idea sobre la grandeza de China, o si se asociaba lo chino con el prestigio debido a estas obras, etc. Esa sería mi pregunta. Gracias. Es muy interesante lo que preguntas. Yo creo que no. Mira, la obra de González de Mendoza fue publicada en Roma y circuló sobre todo en Europa, entre las élites europeas. Y yo creo que seguramente se dice que tuvo más influencia en autores como Francis Bacon que en autores propiamente españoles. Yo creo que la Nueva España no tuvo mucha influencia porque la influencia que hubo de China era, pues eso, a nivel popular y venía desde Filipinas, pero casi todo el contacto lo tenían más con Europa. Yo no creo que bueno, la historia del reino de la China fue el primero. Luego ya los jesuitas empezaron a escribir más libros, ya en el siglo XVII, y es cuando llegó la sinofilia en muchos países de Europa, entre algunas élites. Pero yo no creo que los novohispanos les influyeran, porque las contrapartes de los novohispanos estaban en Europa. No tanto, o sea, tendría que haber sido doble, ¿no? O sea, no hubo contacto directo, creo, a nivel de ideas de allá de Asia para Europa, perdón, para América, para la Nueva España, sino en todo caso, sobre todo la influencia fue de Asia hacia Europa, y luego de Europa hacia aquí, pero yo no creo. Yo no conozco a ningún. Pero vamos, tampoco me lo había planteado y es una pregunta muy interesante, ¿no? Se me ocurre ahora, sería interesante ver si en algún intelectual novohispano, siglo XVII o del siglo XVIII, hablan algo de China, ¿qué dicen? Si pudo haber influencia, ¿no? Bueno, creo que ya está. No sé si hay otras preguntas. Sí, sin preguntar otra cosa. Bueno, rápido, es que sí, de las dos. Sí, entiendo. Es algo muy sencillo. Me sorprendió ver que hubo libros en época tan temprana impresos en las Filipinas. Llegó allá una imprenta y los caracteres con caracteres chinos. Bueno, esa pregunta que me parece súper interesante y demuestra, bueno, no es una crítica a usted, todo lo contrario. O sea, me encanta que me haga esa pregunta, porque todos somos eurocéntricos. La imprenta, o sea, eso llegó a Filipinas, la imprenta lo inventaron los chinos, mucho antes que en Europa. Nosotros, yo creo que todos de pequeñitos estudiamos eso de que, Gutenberg inventó la imprenta, no sé qué. No. Los chinos inventaron la imprenta mucho antes, lo que pasa es que era otro tipo de imprenta, la imprenta de xilográfica. O sea, no la de tipos móviles, que es la de Gutenberg, sino que era una plancha de madera, entonces
se inscribía así al revés y luego se escarbaba al contrario, ¿no? Entonces ya se podía... Entonces, la xilografía hay en China desde la dinastía Song, desde el siglo X, XI, XII. Y esa es la imprenta que usan los dominicos en China, es la imprenta xilográfica. Podríamos decir que Gutenberg lo que inventó fue la imprenta de tipos móviles, ni siquiera eso, porque hay pruebas de que en Corea hubo imprenta de tipos móviles 50 años antes que en Alemania. Pero bueno, sí, ahí qué buena pregunta, porque realmente lo que llegó, la imprenta que había en China, y como se imprimieron estos libros chinos, para nada venía de Europa, era la imprenta china, xilográfica. Muchas gracias a todos, pero sobre todo al doctor José Antonio Cervera, al cual reconocemos su importancia en la participación en la celebración de los 250 años de conmemoración del nacimiento de Manuel María Goriño Orduengo. Muchas gracias por esta tan como erudita y profunda conferencia, y bueno, pues esperando que haya otra oportunidad para encontrarnos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a todos y aquí termina nuestro encuentro.